Preparen ahí en el libro de Apocalipsis capítulo 2. Gloria al Señor. Vamos a estar hablando acerca de la iglesia de Pérgamo, hermanos. Vamos a aprender hoy y vamos a ver lo que el Señor nos va a enseñar a cada uno de nosotros a través de esta enseñanza que era para la iglesia de Pérgamo, pero al mismo tiempo es una enseñanza que se aplica a la iglesia hoy en la actualidad, hermanos. Aleluya. Así que en reverencia a la palabra les voy a pedir que nos pongamos sobre nuestros pies y abramos las escrituras en el capítulo 2 de Apocalipsis, en el verso 12. En el verso 12 vamos a leer el texto sagrado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Dice el texto sagrado, lo tenemos, capítulo 2 de Apocalipsis, verso 12. Dice el texto sagrado: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Qué tremendo, hermano. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienen a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete pues, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe, hermanos. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Esta enseñanza que vamos a recibir, hermanos. Aleluya. Que no lo distraiga nada, hermanos. Si quiere ir al baño, vaya, apague su celular y abra sus oídos, hermano, y atento a la palabra. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, como siempre, Señor, con temor y temblor, me presento delante de su presencia y delante de su iglesia, Señor. Aquí estamos para oír tu palabra, Señor, para que tu palabra nos exhorte, tu palabra nos ayude, Señor, tu palabra nos enseñe, tu palabra nos edifique, Señor, y que podamos hacer lo mejor. Te pedimos a tu Santo Espíritu que Él sea quien se encargue de poder redarguirnos, administrarnos, corregirnos, Señor, para que nosotros podamos salir de este lugar edificados como usted quiere, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya, hermano. Pueden sentarse, amados hermanos. Vamos a tratar de explicar lo más que se pueda la situación que estaba pasando en esta iglesia de Pérgamo, hermanos. Hemos enseñado en otras ocasiones que esta iglesia estaba en la ciudad de Pérgamo y así se llamaba la iglesia a Pérgamo. Todos sabemos nosotros, creo que todos, la mayoría sabemos que esta carta fue escrita por el apóstol Juan, ¿verdad? Fue el apóstol Juan que escribió esta carta, hermano, del libro de Apocalipsis, que se llama también Revelaciones y significa recorrer el velo, hermano, para ver. Eso significa revelaciones.
Y también sabemos que este libro de Apocalipsis tiene 22 capítulos y fue escrita desde la isla de Patmos, hermanos, donde el apóstol Juan estaba preso, hermanos. Estaba preso ahí por causa de Jesucristo, por causa de la palabra del Señor, hermanos. Amén. Y ahí el apóstol Juan escribe que va dirigida a estas 7 iglesias que están en Asia Menor, que es la Turquía actual, hermanos. Y hemos estado repitiendo estas iglesias que existían en aquel tiempo: la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo y la iglesia de Tiatira, la iglesia de Sardis y la iglesia de Filadelfia y por último la iglesia de la Odisea. Entonces el apóstol Juan está escribiendo desde la isla, hermano, una carta a cada iglesia. Y esa carta llegó a cada ángel de la iglesia, a cada pastor, a cada estrella, hermanos. Se le llama también a los pastores, hermano. Y es interesante ver que en estas 7 iglesias, solamente 2, hermanos, como vimos el domingo pasado, la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia no recibieron, ellos no recibieron regaño o exhortación de parte de Dios, hermanos. Las demás iglesias, las 5 iglesias, se les llama a que se arrepientan, hermanos. Solamente la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia no recibieron esa exhortación del Señor, sino al contrario, el Señor las elogió a estas 2 iglesias, hermano. Ahora, esta carta de Pérgamo, como a cada una de ellas, pues va dirigida al pastor de la iglesia. Usted se da cuenta, en cada carta va dirigida al ángel de la iglesia, que es el pastor, hermano, el líder, el que va a dar cuentas por esa congregación, hermanos. Dicen que Pérgamo estaba como a 70 millas de la ciudad de Esmirna. No estaba muy retirada, hermanos. Pero una de las cosas que he estado estudiando es que en esta ciudad de Pérgamo era muy famosa porque existía la biblioteca más grande del mundo en ese tiempo, hermanos. La biblioteca. Y dicen que en esa biblioteca en Pérgamo existían más de 200,000 pergaminos, hermano, en esa biblioteca enorme de ese tiempo. Ahora, entendamos que esos pergaminos eran pieles donde se escribía, hermanos. Se escribían las cartas, se escribían las cosas del Señor, pero también había muchísimos pergaminos que no eran concernientes a las cosas del Señor, hermanos. Había ahí en Pérgamo mucha idolatría, mucha hechicería, había filosofía y había también escritos de algo que no edificaba, pero también había pergaminos que hablaban del Señor, hermanos. Y la palabra Pérgamo, hermano, viene de pergaminos. Por eso resalta la ciudad de Pérgamo, porque ahí había muchísimos pergaminos, hermano, y eran escritos, estos pergaminos eran de piel. Antes se escribían de papiro, era un tallo, ¿verdad? De un bambú, de tallo, y sacaban y ahí escribían. Pero después dejó de usarse eso y se usó los cueros de animales donde escribían y se le llama el pergamino, ¿verdad? Y sabe que interesantemente uno se da cuenta que el apóstol Pablo también habló de los pergaminos en su tiempo. Si usted va a la palabra en 2 de Timoteo capítulo 4, en el verso 13, el apóstol Pablo está preso, hermanos. Y Pablo le escribe a Timoteo y le hace un encargo, ¿verdad? Mira, cuando vengas del Salvador me traes esto y esto y esto. Cuando vengas de México me traes esto y esto y esto. Entonces el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le hace un encargo. Y aquí en 2 de Timoteo capítulo 4, verso 13, mire el encargo que le hace. Le dice, trae cuando vengas el capote. El capote era como un ¿cómo se dice?
una chamarra, una bata larga para protegerse del frío. El capote, una capa, hermano. Dice que dejé en Troas, en casa de Carpo, los libros y mayormente los pergaminos, hermano. Entonces el apóstol Pablo estaba interesado mayormente en los pergaminos donde se escribía la palabra, hermanos. Eso estaba interesado el apóstol Pablo. Entonces, otra de las cosas que estaba viendo y estudiando, hermano, y anoté aquí yo, a la iglesia de Éfeso, la primera iglesia que aparece aquí, a la iglesia de Éfeso, el Señor se identifica como el que tiene a su diestra las 7 estrellas, que son los 7 ángeles, hermano, los 7 pastores. Y a la iglesia de Éfeso también se identifica como el que se pasea entre los 7 candeleros, hermano. Cada iglesia había un candelero. El Señor se presenta a la iglesia de Éfeso como el que tiene las 7 estrellas a su diestra, los 7 pastores puestos por él. Y se pasea entre 7 candeleros, hermano, las 7 iglesias, que Él es el dueño de la iglesia, hermano. Así se presenta el Señor a la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra y el que se pasea entre los 7 candeleros, dice esto, dice, y empieza la carta, hermano. Pero cuando llega a la iglesia de Esmirna, se identifica como el primero y el último, como aquel que estuvo muerto y vivió, dice. Quiere decir que el Señor se identifica como el eterno. Aleluya, el primero y el último, el alfa y el omega, el principio y fin, el que estuvo muerto y vive y vivió. El Señor, nadie le quita la vida, hermanos. Él la da, Él la dio de su propia voluntad, pero la volvió a tomar. Él mismo dijo, a mí nadie me quita la vida. Yo la doy, yo la entrego, pero la vuelvo a tomar. Dice esto, dice, el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió, dice esto y da la enseñanza a la iglesia de Esmirna, hermano. Pero cuando llega a la iglesia de Pérgamo, le dice a la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda, dice, hermano. ¿Y qué hace una espada? Trae juicio, hermano. Una espada corta, una espada rectifica. Una espada, hermano, viene el peligro, ¿verdad? Y él se identifica con esta iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda, dice esto, hermano. Aleluya. Así se identifica a la iglesia de Pérgamo. Ahora, cuando uno lee la palabra en Hebreos capítulo 4, verso 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, hermano, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos del corazón, y no hay cosa criada que no sea manifiesta en su presencia, hermano. Aleluya. Bueno, según los historiadores, Pérgamo, hermano, fue la primera ciudad de Asia Menor que construyó un templo enorme, pagano, hermano. Tenía otro templo muy grande también, dedicado a un dios, el dios Zeus. Pero una de las cosas que construyó Pérgamo en ese tiempo, hermano, en ese tiempo de la conquista de Roma, mi hermano, había un templo pagano donde se adoraba al emperador. Mire qué tremendo, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando le decían César para siempre vive? Los Césares querían adoración, hermanos. Y en ese tiempo fue la primera iglesia, la primera ciudad de Pérgamo, donde se construyó un templo donde se adoraba a los emperadores, hermanos. Aleluya. Qué tremendo, ¿verdad? Aleluya. Ahí se adoraba. Se le rendía culto a los emperadores, por ejemplo, aquel malvado y hermano diabólico emperador Nerón, que fue en los tiempos de Pablo que él murió por causa de Nerón. Y Nerón hizo cosas terribles, hermano. Pues él exigía adoración y la gente
le rindaba culto, le rindaba adoración a Nerón, hermanos. Y luego había también uno que se llamaba Calígula, Vespasiano, Tito, los Césares, hermanos. Y yo anoté aquí, ¿se acuerdan con los tiempos del rey Asuero? Que había un malvado que se llamaba Amán. Que Amán, cuando la gente lo miraba, le rendía culto y se humillaba ante Amán. Pero había un judío que ese sí no se humillaba ante él, llamado Mardoqueo, hermano. Y era el odio que sentía este hombre. ¿Por qué Mardoqueo no le rendía culto? Bueno, pero en los tiempos de Roma había este lugar, ese santuario, este templo, donde se rendía culto a los emperadores, hermano, como Dios. Porque los césares se creían como Dios, hermano. Entonces, nosotros entendemos a través de la palabra que nadie, hermano, nadie debe postrarse ante nadie, hermano, solamente ante Dios. Ante Dios, hermano, sea hombre o sea mujer, tenemos estrictamente prohibidos rendirle culto, adoración, humillarnos ante un hombre o una mujer para rendirle adoración. Eso está prohibido. Que Mardoqueo prefirió morirse antes de adorar a este hombre. Y los cristianos primeros también, hermano, morían en el Coliseo romano, morían siendo quemados porque no se humillaban ante el hombre. Aleluya. Entonces, nosotros vemos en la palabra que eso está prohibido por Dios, humillarnos ante un hombre, ante una estatua, ante una tumba, ante una imagen, ante nadie. Solamente debemos de rendirnos delante del Dios de los cielos, hermano. Que usted no lo ve, que yo no lo veo, pero Él es digno de adoración. Aleluya. A Él sea la gloria para siempre. Mire que en una ocasión el apóstol Pedro rechazó la adoración de un hombre justo que oraba, que era piadoso, llamado Cornelio. Pedro la rechazó, hermano, y lo levantó cuando quiso adorarlo. Eso es lo que se debe de hacer, hermano. En Hechos capítulo 10, verso 24 al 26, el apóstol Pedro rechaza esta adoración. Hechos capítulo 10, verso 24 al 26 dice: al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró, dice hermano. Cornelio adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre, le dice. Quiere decir que el apóstol Pedro corrigió a Cornelio que el único que debe de ser adorado es Dios, hermano. Aleluya. Y es lo que debemos de hacer nosotros, hermano. Si usted da una enseñanza bonita, una predicación, o Dios lo usa en milagros, en sanidades, no podemos recibir adoración de nadie, hermano. De nadie. Dale gracias a Dios solamente, ¿verdad? Ahora, nosotros también vemos que un ángel rechazó la adoración del apóstol Juan. ¿Cómo es esto, hermano? Sí, hermano. En Apocalipsis capítulo 19, verso 9. Apocalipsis 19, verso 9 dice: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Verso 10, yo me postré a sus pies. Quiere decir que el apóstol Juan está relatando esto, hermano. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Vemos claramente que solamente la adoración le pertenece al Señor, hermano, a Dios. ¿Y qué podíamos decir nosotros de nuestro Señor Jesucristo? Que cuando Satanás le pidió adoración, el Señor le contesta con la palabra
En Mateo capítulo 4, verso 10, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, hermano. Entonces, nosotros con estos textos, y hay muchísimos más, damos a entender y queda claro que nuestra adoración no es para el hombre, hermano. No es para nadie, es solamente para Dios, hermano. Y cuando usted y yo hacemos esto, Dios lo va a honrar a usted, porque usted y yo le estamos dando el primer lugar al Señor. Aleluya. Entonces el Señor le dijo a Pérgamo, en estos versículos que leímos, en el verso 13 le dice, yo conozco tus obras, le dice a Pérgamo. Yo creo que el Señor también conoce nuestras obras, lo que nosotros hacemos. Yo conozco tus obras, le dice. En otras palabras, el Señor todo lo sabe, todo lo conoce, hermano. No está la palabra en nuestra boca y Él ya la sabe. Él sabe la situación que usted está pasando, la aflicción, el problema, la angustia, la situación, el Señor ya la sabe, hermano. Y Él se identifica con esta iglesia de Pérgamo, yo conozco tus obras. En otras palabras, el Señor sabe lo que nosotros hacemos también. Lo que hablamos ahí, hermanos, el Señor lo sabe. El Señor sabe lo que estamos viendo en los teléfonos. Aleluya. Lo que estamos nosotros, dónde nos estamos metiendo también. El Señor sabe dónde nos metimos después del servicio, con quién nos juntamos, qué hablamos, qué pensamos. El Señor conoce las obras, hermano, de la iglesia de Pérgamo, pero también conoce su levantar y su acostar. Quiere decir que no podemos al Señor agarrarlo desaprevenido, hermano. El Salmo 139, verso 7 dice, ¿a dónde miré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, y aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aunque aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. En otras palabras, el Señor conoce todo, hermano. Todo, como dice Hebreos 4, 12 y 13, ¿verdad? Dice que estamos desnudos delante de su presencia, hermanos. Entonces, esta ciudad de Pérgamo también adoraban dioses paganos. Era tremendo esta ciudad, por eso dice que ahí existía el trono de Satanás, hermano. Usted no mira eso en la iglesia de Éfeso ni en Esmirna, pero aquí en Pérgamo dice que esta ciudad era tremenda. La oposición, la opresión era terrible. Aleluya. Era terrible. Ahí tenían un templo grandísimo hecho para el Dios de ellos, con D minúscula, mi hermano, el dios Zeus, que se le llamó el dios del trueno. Ahí se le llamaba el dios Zeus, hermano, el dios del trueno. Había otros, hermanos, otros dioses que se llamaban Asclepio. Ese es el dios de la medicina. Y yo estaba viendo el dios de la medicina y esa forma de serpiente. Que cuando usted ve a veces los centros de salud, hospitales, clínicas, muchas veces ponen un logo y hay una serpiente, hermano, ahí. Ese es el dios de la medicina, hermano. Entonces la iglesia de Pérgamo se había mantenido fiel en medio de la persecución y el martirio, porque tenía unas cosas buenas la iglesia de Pérgamo, aunque estaba viviendo en una ciudad bien peligrosa, bien poseída. Le da estos elogios a la iglesia de Pérgamo, le dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, le dice. Entonces, eso se lo dice a la iglesia de Pérgamo, aleluya, en el versículo 13, en la parte
en la parte B, hermano. No has negado mi nombre y retienes mi nombre y no has negado mi fe. Se lo está diciendo a los fieles que estaban en la iglesia de Pérgamo, porque no todos eran fieles, hermano. Había un remanente, siempre hay un remanente que es fiel al Señor. Y les dice, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás, hermano. Yo estaba viendo que este fiel testigo Antipas se cree, según los padres de la fe, hermano, después de la iglesia, el primer siglo, segundo siglo, decían que este hermano Antipas era el pastor de la iglesia de Pérgamo, hermano, y lo habían matado. En otras palabras, la iglesia quedó sin pastor, hermanos. Lo mataron, pero la iglesia, los fieles, retenían el nombre del Señor y eran fieles a la fe en el Señor. Aleluya. Según la historia, que este hombre Antipas lo quemaron. Según la historia dice que lo metieron en un becerro de bronce y le metieron fuego, hermano, y lo cocinaron de esa manera. Según la historia, así murió este hombre, este pastor, que era pastor de la iglesia de Pérgamo, hermano. Entonces el imperio romano estaba gobernando en ese tiempo, y como les decía en el servicio pasado, los judíos tenían que congregacionarse, tenían que quedar bien con Roma, y todo el que era estorbo, hermano, pues lo mataban. Siempre ha existido esa oposición. Entonces Antipas murió como un mártir y el Señor lo llama testigo fiel, hermano. Miren que es uno de los títulos que el mismo Señor se agarra. Yo soy el testigo fiel. Bueno, pues Antipas le llama también mi testigo fiel, hermano. Ahora, aunque la iglesia tenía cosas a su favor, como retienes mi nombre y no has negado mi fe, es algo bonito, elogios del Señor, pero había unas cositas también que tenían que arreglarse dentro de la iglesia de Pérgamo. Pero le dice, toleraban la doctrina de Balaam. Yo creo que a lo mejor muchos no saben qué es la doctrina de Balaam, ni quién es Balaam, hermanos, ni quién es Balac. Bueno, pero vamos a aprender esto hoy, hermanos. Esta iglesia de Pérgamo retenía la doctrina de Balaam, retenía la doctrina de los nicolaitas que Dios aborrecía. Y si Dios aborrece una cosa, yo creo que los hijos de Dios también debemos nosotros de aborrecerlas también, hermano. De aborrecer la injusticia, de aborrecer las cosas malas, las cosas que no van conforme a la palabra, tenemos que aborrecerlas nosotros también. Aleluya. Pues en esta iglesia de Pérgamo existía esa doctrina de Balaam. Miren, resalta esa doctrina de Balaam, y doctrina significa enseñanza. Doctrina de Balaam y doctrina de los nicolaitas. Entonces, el verso 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Balac era el rey de Moab, hermanos. Entonces Balaam estaba enseñando al rey de Moab cómo poner tropiezo al pueblo de Israel. Era un profeta falso, hermano. Era un profeta que estaba en contra del pueblo de Dios. Muchos le llaman el profeta falso. Otros le llaman el profeta codicioso, porque quería regalos, quería dinero, quería provisión. Y otros dicen que sí era un profeta de Dios. Pero yo creo que cualquier profeta que esté en contra del pueblo de Dios está reprobado por Dios, hermano. Está reprobado por Dios.
Aleluya. Entonces, primeramente, ¿quién era Balaam? Balaam no era judío. Balaam era un hombre ambicioso, mercader de la fe, como hoy en día hay muchos mercaderes de la fe. Hay muchos hermanos que hablan de Dios, pero no tienen amor a Dios, ni amor a las almas. Ellos lo que les importa es el dinero, hermano, el dinero. Esos son mercaderes de la fe, que si no traes dinero no puede haber milagros. Esos son mercaderes de la fe. Pronto le van a dar cuentas al Señor, hermano. Era un profeta de la prosperidad. Y este Balaam, según profeta, fue contratado por el rey de Moab, hermanos, llamado Balac. Este rey se llamaba Balac, pues lo contrató para que viniera y maldijera al pueblo de Israel. Pero nosotros sabemos que lo que Dios bendice, nadie lo puede maldecir. Nadie lo puede maldecir. Aún hay una advertencia, dice que yo bendeciré a los que te bendigan, pero maldeciré a los que te maldigan, hermano. Aleluya. Entonces el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida y estaba casi en las fronteras, hermano, para entrar a tomar la tierra de Canaán, cerca de Jericó. Y ahí fue cuando el rey de Moab miró a aquella multitud del pueblo de Israel y tuvo miedo, dice la palabra, tuvo miedo. Y oyó el rey Balac que había un profeta, como hacen así, un profeta, que cuando él maldecía, pues se cumplía, hermano. ¿No han escuchado ustedes hoy en día que hay apóstoles que están maldiciendo? Están maldiciendo cuando aún la palabra dice que debemos de bendecir, hermanos. Que oremos hasta por los propios enemigos. Pues este hombre, Balac, oyó que había un profeta que cuando él maldecía, se cumplía. Y cuando él bendecía, se cumplía, hermano. No puede de una misma fuente, no puede salir agua dulce ni amarga. No puede, hermano. Pero este rey, como tenía miedo, lo mandó traer. Pero lo mandó traer como sabía que le gustaba el dinero. Lo mandó traer por medio de regalos, mire. Muchos regalos y muchos presentes para que viniera este hombre y tirara la maldición al pueblo de Israel y así atacar él al pueblo de Israel, porque él pensaba que iba a quedar débil y así poder derrotarlo, hermano. Aleluya. Entonces contratan a este profeta de la prosperidad ambicioso y quiere que maldiga al pueblo de Israel. Porque Balac, el rey de Moab, creía que Balaam se cumplía lo que él decía. Hermano, en otras palabras, este hombre profeta, dice que profeta Balaam, y este rey de Moab, lo tenían a este profeta como un adivino. Lo tenían como un brujo. Oiga, hay gente que a veces consulta a los hechiceros, a los brujos, y les hablan de Dios. Bueno, aquel hombre que Walter Mercado, ¿hablaba de Dios o no hablaba de Dios? Hablaba de Dios. Pero era un profeta falso, hermanos. Un hombre que estaba trabajando con la oscuridad, con las tinieblas. Y este hombre, Balac, creía en la brujería. Tanto fue así que mire lo que le lleva de regalo cuando van los embajadores, los ancianos de Moab y de Madián. Van a llevarle regalos al profeta Balaam y mire lo que le llevan. Usted puede leerlo en su casa, amados hermanos, el capítulo 22 de Números. Yo voy a leer nomás un versículo de Números 22, verso 7. Dice, Números 22, verso 7, dice la palabra, fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación. Miren, le llevaban. ¿Qué es una dádiva? Es regalo, hermano. Es regalo. Pues a este profeta le llevaban regalos de adivinación. Aleluya. En su mano y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Usted puede leerlo en su casa. Mira, Balaam,
Se ha llegado un innumerable número de israelitas y vienen conquistando y están para entrar. Y el rey Balac te manda estos regalos. Solamente tienes que ir y maldecirlos. Como brujería le llevaron, hermano. Quiere decir que este rey Balac creía en la brujería. Como hoy en día mucha gente cree en la brujería, pero es una maldición, hermano. Es una maldición que atrae, ¿verdad? Que arruina los hogares, las casas, cuando damos entrada a esas cosas, ¿verdad? Y cuando uno conoce de Dios, pues Dios las tiene por ignorancia. Pero cuando conocemos de Dios, sabemos de dónde proviene esto, hermano. Entonces nosotros sabemos que lo que Dios bendice, nadie lo puede maldecir. Entonces, por 3 oportunidades trata de maldecir al pueblo de Israel, y las 3 veces que Balaam quiere maldecirlo, viene palabra de Dios y bendice al pueblo de Dios, hermano. Porque Dios no puede contradecirse. Dios está bendiciendo a través del profeta. Dios está bendiciendo al pueblo de Israel. Cuando Balaam quiere maldecir, Dios bendice al pueblo de Israel, hermano. Pero al último, cuando el profeta Balaam se da cuenta que no puede, hermano, y que los regalos se le van a ir, y que aún su vida estaba en peligro, porque si lo manda a traer para que maldiga y está bendiciendo, entonces la vida de este falso profeta estaba en peligro de que lo maten. Y es cuando Balaam dice: mira, no he podido maldecirlo, no he podido. Dios, yo te dije que yo voy a hablar lo que Dios me da, pero te voy a enseñar cómo puedes hacerlos caer. Mire, esa es la doctrina de Balaam. Te voy a enseñar cómo el pueblo de Israel va a pecar contra Dios. Te voy a enseñar cómo van a caer. Y así va a haber una mortandad tremenda en el pueblo de Israel. Qué tremendo este hombre, hermanos. Aleluya. Le enseña la manera cómo pecar, cómo poner tropiezo al pueblo de Israel y así que cayeran, ¿verdad?, en pecado. Le está diciendo el profeta de Balaam: agarra a tus muchachas. Le dice al rey de Moab, a Balac, le dice: agarra a tus muchachas, agarra a tus jovencitas bonitas y tráelas y que se ofrezcan al pueblo hebreo, hermano. Óigame. Y el pueblo de Israel va como cordero al matadero. Y trajeron las mujeres de Moab y, hermanos, se ofrecían al pueblo de Israel. Y de esa manera ellos estaban enseñando cómo hacer caer al pueblo de Israel. Entonces este hombre sabía cómo podían hacer enojar al Señor, cómo así hacer que la ira de Dios se encendiara contra el mismo pueblo de Israel por medio de la fornicación, hermano, por medio de la idolatría. Y después que se metan con ellas mismas se los van a llevar a que adoren a sus ídolos. Y ellas mismas van a ofrecer comida, sacrificio a sus dioses, y ellos mismos van a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Eran pecados que Dios aborrecía y los aborrece hasta los días de hoy, hermano. La fornicación Dios la aborrece. Dios no quiere la fornicación. Dios no quiere la idolatría. Y Dios no quiere tampoco que comamos algo que es ofrecida a los ídolos, hermano. Aleluya. Entonces, ellos también iban a llevar al pueblo de Israel a adorar en ese templo grande que había en Pérgamo al dios Zeus, el dios del trueno. Entonces, hermano, el pueblo de Israel poco a poco se empezó a prostituirse y la nación de Israel cayó, hermano, de esa manera. No pudo maldecirlo, pero sí pudo ponerles cómo hacerlos caer. Aleluya. Entonces, en esta iglesia de Pérgamo había este pecado dentro de la iglesia, hermano.
Porque el Señor claramente le dice, retienen la doctrina de Balaam. O sea, esa doctrina podría ser relaciones sexuales sin estar casados. Es una doctrina, los enseñaban a fornicar cuando no estaban casados. Dizque hermanitos teniendo relaciones con el mundo sexualmente, o hermanitos o hermanitas metiéndose en lugares, en antros, que no es lícito al cristiano, hermano. Esa es una doctrina de Balaam. Entonces la iglesia de Pérgamo se había mantenido fiel aún en la persecución y en el martirio, y retenían el nombre del Señor. Unos pocos retenían el nombre del Señor. Aún cuando le mataron al pastor, seguían reteniendo la fe en el Señor. Pero había otra gente dentro que estaban reteniendo la doctrina de Balaam, hermano. Aleluya. Balaam, el profeta codicioso, ambicioso, enseñó al rey Balac, al rey de Moab, cómo corromper a los israelitas por medio de relaciones sexuales, hermano. Así empezó a meterlos, hermano. Está como ejemplo, mire, como un ejemplo. Aquí tenemos jóvenes nosotros que están sirviendo en el altar, están en el grupo de alabanza, tienen un cargo. Y si un jovencito me dijera a mí, hermano, me está gustando una muchacha de allá afuera, ¿qué me dice usted? Y yo digo, bueno, este muchacho, si le contradigo, pues ya no va a diezmar. Y si le contradigo, ya no va a tocar. Y si le contradigo, ya no va a cortar el zacate. Vale más decirle que está bien. Dios lo va a convertir a su tiempo, mijo. Dios es amor. Esa es doctrina de Balaam, hermano. Sabiendo yo que está mal. Esa es una doctrina, hermano. En Números capítulo 25. En Números capítulo 25, verso 1 al 3. Mire lo que dice la palabra. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, porque agarraron del consejo que le dio Balaam al rey de Moab. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Verso 2, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses, adoraron a esos dioses. Verso 3, así acudió el pueblo a Baal Peor, otro demonio, otra deidad de idolatría que existía ahí en Moab, hermanos. Y el furor de Jehová se encendió contra Israel, hermano. El furor de Jehová se encendió. Entonces el consejo de Balaam hizo efecto, hermano, para que el pueblo de Israel cayera. Pero el pueblo de Israel sabía que no debía fornicar. Sabía que no debía tener dioses ajenos. Y sabía que no debía, mi hermano, de comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ellos sabían, pero este consejo que le dio Balaam al rey, el rey lo hizo, hermano, y cayeron, miren, multitudes cayeron. Aleluya. El furor de Dios se encendió contra los que hacen esto. Dormían con mujeres paganas, idólatras. El furor se encendió por este pecado. Muchas mujeres o hombres se meten a las iglesias con este consejo de Balaam, hermanos. Entonces tengamos cuidado nosotros. Es bonito, ¿verdad? Cuando vienen jóvenes, cuando vienen hermanos, cuando vienen, está llena la iglesia. Pero hay que ver nosotros si hay frutos en estos jóvenes, en estos hermanos. Es bonito eso, hermano, pero mire la enseñanza que hay aquí para cada uno de nosotros. Números capítulo 31, versos 15 y 16. Dice, y les dijo Moisés, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? Aleluya. Hubo una orden de que murieran todos, hermano. Y Moisés dijo, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? Verso 16, he aquí por consejo de Balaam,
ella fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová, hermano. Mire qué terrible cuando se desobedece la palabra de Dios. Hubo una mortandad, yo no me acuerdo cuántos murieron, pero hubo una mortandad terrible por la causa, hermano. Aleluya. Israel peleó contra Moab, el rey de Balac. Sí peleó Israel y lo venció, pero se trajeron a las muchachas para atrás, hermano. Las muchachas jovencitas, bonitas, pobrecitas, se las trajeron. Y ahí fue cuando Moisés dijo, fueron las causantes de la muerte. Obedecieron el consejo de Balaam. Y ahí aparece este hombre, hermano. Provocativas, no las mataron, pero ellas fueron la carnada que usaron el rey Balac. El rey Balac usó esta carnada, pero por consejo del disque profeta Balaam, hermano. Entonces la doctrina de Balaam es parecida a la unión de la iglesia con el mundo. Tengamos cuidado con eso, ¿verdad? También, hermanos. Que fulana iglesia hace esto, se están casando y así y así. Son doctrinas de Balaam. El cristiano que se une al mundo, un jovencito noviando con una mundanita, o una jovencita noviando, saliendo con un mundanito, hermano. Así en diminutivo, ¿verdad? Pero es una doctrina de Balaam, ¿verdad? Eso no lo aprueba el Señor. Entonces ellos tienen otros dioses. Aunque no querramos, hermano, tienen otros dioses. Aunque no lo querramos ver, sabemos que tienen otros dioses. No hay comunión, la luz con las tinieblas. Y cuando alguien hace eso, está cayendo en un adulterio espiritual. En un adulterio espiritual, hermano. Santiago capítulo 4, verso 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera hacerse amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Pues eso estaba pasando en la iglesia de Pérgamo. Se estaba tolerando, mi hermano, la doctrina de Balaam. Relaciones sexuales, venían a la iglesia de Pérgamo, pero salían y tenían relaciones por allá afuera. El cristiano que participa de los placeres del mundo está morando, se podemos decir, en el trono de Satanás. O sea, quiere servir a Dios, pero sale de la casa de Dios y volvemos a lo mismo, al mundo, hermano. Está morando en el trono de Satanás. Entonces yo no le puedo suavizar el mensaje, porque yo voy a dar cuentas, hermano, delante de Dios. Aleluya. Si no está casado, hermano, pues fácil, cásese. Si no tiene quien le casa, yo lo caso. Si quiere ser testigo, yo voy de testigo. Pero no peque, hermano. O personas que vienen a la iglesia aquí y hace mucha calor, pero se van al antro de vicio a tomarse cervecitas ahí. Pero acá el domingo estamos alabando a Dios, hermano. Ese es el trono de Satanás, hermano. Están morando en eso, queriendo tapar el sol con un dedo. Y eso estaba pasando en la iglesia de Pérgamo, hermano. Tenían esa doctrina de Balaam. Aleluya. Bendito sea el Señor. En el capítulo 2 de aquí de Apocalipsis, en el verso 13, en la parte A, dice, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Miren que muchos han dicho que lo interpretan de dos maneras. Una de ellas dice que el Señor conocía a sus fieles. Y yo creo que así es, hermano. El Señor conoce a sus fieles, que a pesar de lo que estaban viviendo ellos en esa ciudad de Pérgamo, que había un templo a Zeus, que había un templo, mi hermano, a la adoración al hombre,
que aunque mataron al pastor, el Antipas, ellos permanecían fieles, hermanos. Que aunque estaba el trono de Satanás, ellos se mantenían fieles a Dios, hermano. Fieles a Dios. El otro lado también dicen que le está hablando a la iglesia, a los infieles, que yo conozco tus obras, dicen, y sé dónde moras, sé dónde te metes, que es el mismo trono de Satanás. Y esto pasa muchas veces, hermano, porque pensamos nosotros que si ya somos salvos, hermano, podemos ir a donde sea y podemos meternos a donde sea. Al cabo que no pasa nada, hermano. Entonces la iglesia de Pérgamo tenía la doctrina de Balaam, pero también tenía la doctrina de los nicolaitas, hermano. Aleluya. ¿Y qué es eso, hermano? Capítulo 2, verso 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Hermano, si el Señor aborrece algo, también nosotros debemos de aborrecerla. Esto no necesita interpretación. Si el Señor no ama algo que estamos haciendo, tampoco nosotros debemos de amarla. Esta iglesia de Pérgamo tenía la doctrina de los nicolaitas. El verso 15, también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco, hermano. Ahora, cuando llegamos a este punto, muchos han dado su opinión sobre quién eran los nicolaitas. Bueno, ya lo de Balaam creo que quedó entendido, hermano. Que él ponía tropiezo, él ponía consejo, él sabía cómo hacer tropezar. Eso es algo tremendo. Pero la doctrina de los nicolaitas, algunos enseñaban en aquel tiempo que si eras salvo, iba a ser siempre salvo. Hagas lo que hagas, tú sigues siendo salvo. Y si te apartas del camino de Dios, pues Dios a su tiempo te va a traer otra vez, pero vas a ser salvo. Algunos enseñan esto, hermano, ¿verdad? Pero Pablo, el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 6, verso 1, dice lo contrario. Romanos capítulo 6, verso 1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y el verso 2 dice, en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? O sea que podemos pecar, hermano, pero otra cosa es vivir en el pecado. Aleluya. Y otros, dice otro grupo acerca de los nicolaitas, que este nicolaita fue un diácono de la iglesia. En Hechos capítulo 6, ¿se acuerdan cuando la iglesia estaba creciendo y se escogieron 7 diáconos? Y el último de los diáconos fue Nicolás, hermano. Y que de ahí viene la enseñanza de los nicolaitas, que después él se desvió, hermano. Después él metió herejías a la iglesia. Después él metió enseñanza que había otras maneras como ser salvo. No puede haber otra manera. Solamente la salvación viene a través de Jesucristo. No hay otra, hermano. En Hechos capítulo 6, verso 5, dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito. Quiere decir que escogieron, uno de los diáconos era Nicolás, y se cree, de ahí vienen los nicolaitas, hermano. Es como algunos explican esto. Otros dicen que creían estar por encima de todo, hermano. La doctrina de los nicolaitas. Y nosotros tuvimos un estudio con el hermano Marcos que enseñó acerca de esta doctrina de los nicolaitas. Creían ellos estar por encima de todo, hermano. Y Dios aborrecía esto. No, pero yo soy el pastor aquí y se va a hacer esto y esto y esto. No, yo soy la esposa del pastor y se va a hacer esto.
No, yo soy la diaconisa o el diácono o el grupo de alabanza y se va a hacer esto, hermano. Esa era la altivez, el orgullo, hermano. Querer estar por encima de todos. En otras palabras, aquí mis chicharrones truenan. Esa, mi hermano, doctrina de los nicolaitas que muchos creen. Y casi más me apego a esto, hermano, que las otras están buenas también. Era el altivez, el orgullo, el dominio, hermanos, que tenía este grupo de hermanos dentro de la iglesia de Pérgamo. Aleluya. Creían estar por encima de todos, hermano. Y este es un peligro que existe hoy en día. Claro que existe, hermano. Claro que existe eso. Aleluya. No se parquee ahí porque es el parqueadero del pastor. Parquéese por allá. Pero sea quien sea, yo soy el pastor aquí, hermano. Yo estoy encima de todos ustedes. Es una altivez, un orgullo, hermano. Yo estaba viendo hace poco un hombre, hermano, bien déspota, que en el altar está tocando el grupo de alabanza y los baja a todos, hermano. Aleluya. Una altivez, qué tremendo, ¿verdad? Digo yo, este hombre, ¿qué ejemplo está dando a la congregación? ¿Qué ejemplo está dando a la gente de afuera? Y así hay montones, hermano. Montones. Entonces, el Señor aborrece, hermano, la altivez. Y este pecado había en la iglesia de Pérgamo. La altivez. Gracias a Dios, aquí no hay ningún altivo. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. El Señor llamó a Pérgamo, aquel hermano, la llamó al arrepentimiento. Elogió en dos cosas, pero hay unas cositas, le dice. Aleluya. Hay unas cositas, dice. Verso 14, pero tengo unas cosas, unas pocas cosas contra ti. Y si el Señor dice que hay unas pocas cosas contra él, lo mejor es arreglarse, hermano. Arreglarse. Eso es lo mejor. ¿O usted conoce otra cosa mejor? Es arreglarse, hermano. Arreglarse. ¿Verdad? El Señor llamó a Pérgamo al arrepentimiento. ¿Para qué? Para que se salven y no venga su ira, hermano, sobre ellos. Verso 16 dice: por tanto arrepiéntete pues, si no, vendré pronto. Vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Cómo se presenta el Señor Jesús a la iglesia de Pérgamo? Con una espada aguda, hermano. Entonces vendré, hay una advertencia, vendré a ti, yo te amo. Y sé lo que te estás haciendo, dónde te estás metiendo, lo que estás viendo. Yo sé, pero mi consejo es arrepiéntete, si no, vendré a ti, dice, con la espada de mi boca. ¿Y una espada para qué sirve? Para cortar, hermano, para ejecutar, para traer juicio. Y esta advertencia venía a la iglesia de Éfeso, de Pérgamo, hermano. Pelearé con los que hacen esto, pero les da la oportunidad de arrepentirse. Mire qué lindo es el Señor, que siempre da la oportunidad de arrepentirnos, hermano, de volver al Señor, de reconocer que estamos mal, aleluya. Esa es la advertencia de que vuelvamos al camino del Señor. ¿Por qué? Porque si el Señor se paseaba entre las 7 candeleros, las iglesias le pertenecían a Él. ¿Por qué? Porque Él murió, hermano. Él derramó su sangre y a cada iglesia le da una exhortación de una manera, a otra de otra, pero a las 5 iglesias las llama al arrepentimiento. Al arrepentimiento, hermano. Aleluya. Según esta doctrina de los nicolaitas y esta doctrina de Balaam, está haciendo mucho daño hoy en la actualidad también en las iglesias. Porque muchas veces a nosotros nos dicen: oye, fíjate que en fulana iglesia está pasando esto y esto y esto. Bueno, yo no puedo saber lo que está pasando. Yo debo interesarme más lo que está pasando aquí, hermano. Aleluya. Aquí en la iglesia. Cada pastor, cada ángel va a dar cuentas delante de Dios. Si uno le quitó
o uno apapachó, o uno, hermano, tuvo misericordia. Hay que tener misericordia, hermano, pero siempre hay que hablar la palabra, hermano. La palabra del Señor. Aleluya. El Señor está exhortando que salgan de estas doctrinas de los nicolaitas, que salgan de esa doctrina de Balaam, si no llegará la espada. Pero la invitación es a que salgan de esas enseñanzas, de esas doctrinas, hermano. Apocalipsis capítulo 18, verso 4, dice: y oí otra voz del cielo que decía: salí de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados, ni recibas parte de sus plagas. En el verso 5 de Apocalipsis 18, el verso 5 dice: porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. ¿Qué pasa cuando Dios se acuerda de las maldades? Cuando Dios se acordó que era el límite sobre Sodoma y Gomorra, demandó juicio, hermano. Y aquí también le está diciendo a la iglesia que salgan de lo que están haciendo para que no participe de sus malas obras. Y a veces escuchamos nosotros, pero en cada iglesia se habla de Dios, se habla de Cristo, se habla de perdón, se habla de salvación, se habla de amor y esto. Pero no todas, hermanos, van conforme a la palabra. Y hay una palabra aquí también, en el verso 17. En el verso 17, hermanos. Apocalipsis capítulo 2, verso 17. Dice: el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. El maná escondido es el pan que comía el pueblo de Israel, hermano, que los mantuvo el Señor por 40 años comiendo ese panecito que venía del cielo. Y sabe que es que el Señor Jesucristo es nuestro pan. Él mismo dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. Aleluya. El maná escondido es figura de Cristo, prometido a los vencedores, porque Él es el pan de la vida. En San Juan capítulo 6, verso 35, el mismo Señor dijo, Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, el pan que descendió del cielo. Aleluya. Pero después dice que le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Mi hermano, en el tiempo pasado, cuando el hombre o la mujer pecaban contra Dios, ¿cómo los mataban? Con piedras, hermano. Con piedras. Los mataban a pedradas. A Nabot lo mataron a pedradas. A Esteban lo mataron a pedradas. Al apóstol Pablo pensaron que lo habían matado a pedradas, hermano. Era la muerte que existía. La piedra, hermano, la culpabilidad es que es digno de muerte, y lo mataban aunque fueran inocentes, pero era la ley, los mataban a pedradas. Los mataban a pedradas. Pero cuando el Señor aparece, el Señor para las piedras y le dice a la mujer adúltera: ni yo te condeno, le dice. No deja que a nadie la apedree, hermano. Quiere decir que la culpa la quita el Señor. El pecado, la condenación la quita el Señor. Y esas piedras que eran, hermano, que venían contra nosotros, el Señor las para con su sacrificio. Y Él, dice la palabra, que dará una piedrecita blanca, y lo blanca es tipo de pureza, hermano, de limpio. Aleluya, con un nombre que nada más usted y yo lo vamos a conocer. Muchos lo explican así. Otros explican acerca de que
En los tiempos de Grecia, cuando alguien salía victorioso de una competencia, salía victorioso, le ponían una corona, hermano, de flores, ¿verdad? Y le daban una piedrecita, dicen según la historia, porque venía un banquete después. Y el boleto, hermano, el boleto, la entrada, el reconocimiento era esa piedrecita con el nombre y podía entrar al banquete después. Según unos historiadores creen eso. Y desde nosotros hoy entendemos que nosotros en Cristo somos más que vencedores. Hoy en Cristo nosotros somos más que vencedores. Y hoy entendemos también que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Aleluya, a través de Cristo, hermano, a través del sacrificio. A través de Jesucristo, cualquier persona que reciba a Cristo no tiene que esperar a mañana. Hoy puede estar su nombre escrito en el libro de la vida, hermano. Hoy puede estar su nombre escrito en el libro de la vida. Aleluya. Y la invitación que tenían supuestamente los de Grecia con esa piedrecita que entraban al banquete, nosotros también tenemos una invitación a las bodas del Cordero, hermano. Aleluya, tenemos una invitación gratuita a las bodas del Cordero, aleluya. Y esa invitación está abierta todavía. Está abierta todavía a todo aquel que le reciba como su Salvador personal, aleluya. Entonces, para concluir, hermano, la iglesia de Pérgamo retenía su nombre y no negó su fe. Entonces creo que esto hay que imitarlo. Ese pequeño rebaño, ese pequeño grupo retenía su nombre y no había negado su fe, aun que le mataron al pastor, hermanos. ¿Qué va a hacer usted si le matan al pastor aquí? ¿Se van a dispersar? Porque mire, hay muchas iglesias que nomás el pastor se va o el pastor peca o hace algo, se dispersan las ovejas, hermano. Se acabó el ministerio, se acabó la radio, se acabó el instituto, se acabó el ministerio, se acabó todo, hermano, porque el pastor falló. Entonces los ojos no estaban en Cristo, estaban en el pastor, hermano. Pero el Señor Jesucristo nos dice, el viernes se recalcó que nuestros ojos deben estar puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aleluya, gloria a Dios. Nuestros ojos deben de estar en el Señor. Y es lo que pasa cuando a las congregaciones, hermano, el líder cae, se muere de anciano o se muere de un ataque de tanto problema con la gente que tiene. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No, hermano, Dios va a hacer algo. Y esta iglesia de Pérgamo, aunque le mataron al pastor fiel, la iglesia permaneció, hermano. Y el Señor quería arreglar ese problema que había ahí. La doctrina de Balaam va para afuera. Y la doctrina de los nicolaitas va para afuera. Que Dios va a poner a otro ahí conforme a su corazón. Eso, las congregaciones deben entender eso, hermano. Que los pastores son humanos y fallan y se equivocan. Y se mueren también y se enferman. Eso debemos de entenderlo. El grande debe de ser Cristo, aleluya. Siempre es Cristo. Él no falla, hermano. Él no hace acepción de persona. Cristo es verdadero. Ahí debe estar la clave. Hermano, la iglesia esta iglesia de Pérgamo, hay que imitar esas dos cosas. Retenía su nombre y no negó su fe. Ese grupo, hermano, hay que imitar eso. Pero se les advirtió de la doctrina que estaba dentro. La doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas. ¿Ya habían escuchado ustedes la doctrina de Balaam? Si no, hermano, lea el capítulo 25 de Números. Lea estas citas bíblicas que le di y va a enterarse usted qué es esa doctrina y cómo hizo daño. Y hoy se puede estar dentro de la iglesia, hermano, tolerando algo que va en contra de la palabra de Dios. Que va en contra, hermano. Entonces,
se les advierte a Pérgamo de esa doctrina de Balaam y de la doctrina de los nicolaitas. No la aceptamos aquí dentro de la iglesia, hermanos. No la aceptamos dentro de nosotros. Y estas enseñanzas, cuando uno las estudia, sí, a uno lo pone a pensar, hermano. Uno puede decir, no, esta iglesia hace, mire cuántos años atrás. No, se aplica a la iglesia hoy en la actualidad. Así que el Señor nos ayude a vivir, hermanos, no negando la fe al Señor y retener su nombre, aunque nos cueste lo que nos cueste. Que la salvación no se puede pagar con nada, hermano, con nada, con nada. Lo que está mal, está mal. Y lo que está bien, está bien. Y si Dios aborrece unas cosas, usted como hijo y como hija de Dios, también usted debe de aborrecerlas. No podemos nosotros amar algo que Dios aborrece.